Hablaremos hoy de pueblos en los cuales se ha creído que algunos mortales podían tener poderes sobre el sol, sobre el viento, sobre las lluvias, sobre la meteorología. En la India, por ejemplo, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer la lluvia. En principio, debían aprender un himno del Samaveda, llamado Canto de Sakvari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Por ejemplo, usted estaba ahí, era un estudiante, y dice, ¡ay, qué ganas de dominar el rayo! Muy bien, primero dejaba su aldea y se iba a la selva. A los Sundarbans ahí. Allí, durante un tiempo que variaba entre los 7 y 12 años, debía observar las siguientes normas. Atención a aquellas personas que quieran dominar el rayo. Primero, llevar ropas limpias. Sí. Por si te pasa algo. Comer alimentos negros. Meta morcilla y chocolate. No se me ocurre ninguna otra cosa. Comer alimentos negros. Claro. Meta mascar alquitrán. Si llovía, no debía usted refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, sin tocar el agua. No podía saltar por encima de la corriente. Le estaba prohibido navegar. Y todos los días debía cantar el himno del Samaveda que hemos mencionado antes. El que seguía todos estos preceptos solo necesitaba desear la lluvia o desear el trueno para obtenerlos. Si usted se sometía a este aprendizaje, Barton, a estas maniobras espirituales, le bastaba desear que lloviera para que lloviese y desear que tronara para que tronase. ¡Ay, qué gana de que truene! ¡Ay, qué gana de que llueva! Pero esta creencia brahmánica era... o estos procedimientos brahmánicos supuestamente no se utilizaban contra nadie. Se suponía que el hombre poseedor de esta facultad había pasado estos 12 años ejercitando el espíritu y que nunca iba a utilizar esa potestad, esa potestad que tenía sobre el rayo y sobre la tormenta para jorobar a sus vecinos. Pero en otra época y en otro lugar, en el siglo IX en Europa, aparecieron unos hombres que sí eran de temer. Eran los Tempestarili. Un prelado carolingio llamado Agobardo, ¿qué hace Agobardo? Que era arzobispo de Lyon, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y el trueno. Agobardo contaba que en aquellas regiones de Lyon casi todos los hombres, nobles y plebeyos, creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos conocidos como los Tempestarili. Eran básicamente gestores de temporales, pero producían estos fenómenos, que casi siempre eran furiosos, para hacer daño. Para hacer daño. Una tempestad verdadera podía ser cooptada mágicamente por uno de estos Tempestarili, la reproducían luego, imitaban tormentas, duplicaban tormentas y la lanzaban sobre alguien. Agobardo decía que los campesinos estaban tan cegados por su creencia que pudo ver en una asamblea vecinal presentar a 4 personas consideradas Tempestarili que fueron condenadas a la lapidación, es decir, le tiraban piedras. La creencia estaba tan arraigada que apareció también la contrapartida de los Tempestarili, que eran los defensores. ¿Defensores qué? Defensores contra los Tempestarili. Procuraban detener los poderes meteorológicos de los Tempestarili. Desde luego a cambio de un estipendio, ¿no? Eso vino a traerle problemas con los funcionarios de la Iglesia, porque el papel benéfico de los defensores se asimilaba al de los sacerdotes. Los sacerdotes, desde luego, recibían su porción canónica prevista por el derecho de la Iglesia.
Pero los hombres de la región, de allá de Lyon, tenían más fe a los tempestarili que a los curas. Entonces los sacerdotes tiraron la bronca. Y entonces se persiguió a quienes hacían tormentas, pero también a los otros, a los que trataban de impedir que se desencadenaran. Para Agobardo, autor del tratado de donde hemos sacado esta información, todo este asunto revelaba la influencia del maligno. ¿Qué le dije? Los medios, yo también. sí. Desde el primer momento supe que aquí era el mismo Mandinga el que andaba detrás de todo esto. Mandinga, dice Agobardo, confundía el espíritu de los cristianos para extender las paganerías. Me gusta esa palabra, no las panaderías. Las paganerías, que son maneras paganas. Que abren temprano también. Y desde luego para perjudicar a la iglesia. Agobardo empezó entonces a demostrar la falsedad de esta creencia en los tempestarili a fuerza de citas bíblicas. Decía, por ejemplo, si el poder de los tempestarili es real, debe encontrarse la prueba de eso en las Escrituras. Y como allí no hay nada escrito, eso es prueba suficiente de que todo es una colección de mentiras. A eso se le llamaba pensar. Hubo una discusión al respecto, incluso una discusión. Alguien le dijo a Agobardo que eludía en su discurso un asunto importante. ¿Quién sino un poderoso había desatado el diluvio? Agobardo decía que el gestor de esas lluvias no había sido un mortal cualquiera. Tenía razón. En fin, discusiones de ese interés, más o menos. En el siglo XIV nos salteamos a la torera las discusiones de Agobardo. Sí, señor, 6 siglos. Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición, con independencia del texto de Agobardo, es decir, no había ningún director de la radio que le obligara a seguir. Decía que los tempestarili eran hombres procedentes de una región mítica llamada Magonia. Ya cuando uno dice Magonia, evidentemente es una región mítica. Parece que el más importante de los tempestarili fue un hombre llamado Teobaldo. ¿Qué haces, Teobaldo? Lo conozco. Lo conozco. Se jactaba de producir granizos, pero granizos particulares. Es decir, tormentas de piedras que caían específicamente allí donde él lo sugería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído solo sobre sus cabezas. Bueno, casi como una escena absurda, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos específicos. El tipo corría y las piedras iban siguiéndolo. Bueno, con ese peligroso poder, Teobaldo no solo podía destruir cosechas, sino también personas. No sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa, ni de la retractación de quienes aseguraron la posibilidad de manejar el clima. Solo queda como extravagancia de las crónicas antiguas esta imagen de seres perseguidos por las lluvias. Lo que sí sabemos históricamente fue que Teobaldo fue castigado, murió lapidado por los aterrorizados creyentes en la campiña de Lyon al comienzo del siglo X. Como se ha dicho cuando hablábamos de las brujas, lo más peligroso era que te creyeran. Claro. No es como en estos siglos que vivimos donde se castiga el fraude. No, allí se castigaba la veracidad. Si vos ejercés la brujería en la actualidad, por ahí, yo no creo, pero por ahí te meten en cana, ponele por ejercicio ilegal de la medicina o por estafa. O te dan el Nobel también. Pues, claro, también. Porque le vendías polvitos de perlimpimpín o de la Madre Celestina a los giles, y como ese polvillo no servía para nada, te castigaban. Claro. Pero en la antigüedad te castigaban si el polvillo servía. Te castigaban por brujo. En este caso, este pobre hombre, Teobaldo, fue castigado porque los campesinos creían que podía dominar la tormenta. ¿Qué cosa? Un tipo pronosticaba granizo que muriera bajo piedra. Es raro, digo. Sí, Su claro. propia medicina, de algún modo. Sí, ¿no? está muy bien, sí. Yo creo que el clima es un asunto psicológico. Totalmente de acuerdo. A mí me lo dijo Rolón. Sí. Basta desear mucho una cosa para que suceda. ¿No es esa la psicología? Claro. Bueno, antes de que usted dedique esto,
yo diría que quiero acordarme de Baigorri Velar, ¿se acuerda? El Baigorri Velar, ¿cómo no? El señor que sabía hacer estas cosas. El señor que hacía llover, que había inventado una máquina para hacer llover. Y que se demostró después que no era tan alocado tirar cosas para arriba para que llueva, como se hace ahora, ¿no? Lo hacen ahora. Ahora, de hecho, se hace. Claro. Pero bueno, murió burlado por todo el vecindario, el pobre Baigorri Velar. Pasa eso en los barrios, Sí, veo cómo es la gente. eso. Baigorri Velar continuamente muere burlado por el vecindario. De todos modos, Ad infinitum, reiteradas veces. Sí. Se hace difícil dedicar esto a alguien, viendo gente como Agobardo o como Teobaldo, que se merece un destino mejor, como trabajar en alguna obra de Shakespeare, por ejemplo, y no andar muriendo lapidado après la letra en este caso. Pero me parece, Alejandro, que es interesante distinguir a aquellos que se proponen algún tipo de beneficio respecto de las fuerzas de la naturaleza, de beneficio generalizado y no maleficio. Esto es, alguien que inventa el paraguas, supongamos, o las paradas estas de los micros donde uno se pone el resguardo de la lluvia, pero sí, en cambio, criticar a aquellos que cambiaban una superstición por otra, porque convengamos que si bien es cierto que muchos de estos tipos eran unos estafadores, cambiar esa superstición por la de tener buena conducta para que no llueva o para que llueva en otro lugar, me parece un ejercicio de estafa semejante. Digo, mezclar la moral con la meteorología es una cosa que no le sale bien a ninguno. Así que yo coincido con usted que es una cuestión psicológica, porque todos sabemos que basta que uno tenga algún tipo de clima interno, o sea, fiebre, por ejemplo, o bien amor, o cualquier otra cosa. O llanto. O llanto, que también es una forma de llover, después de todo, para no hablar de otras más complicadas. Para además saber que el clima se sufre subjetivamente. Ande yo caliente, dice un refrán, y cuídense los demás. Digo, uno no tiene por qué imponer su propio clima a los de los demás, porque tampoco uno sabe qué es que haya un buen clima. A algunos les gusta la lluvia, a mí, por ejemplo, a otros les gusta el sol. De modo que mientras uno tenga un clima propio, poco importa que el resto crean que, en un sentido peyorativo, estamos bajo una tarde gris. Tarde gris se llama el tango que vamos a escuchar ahora, pero si usted me permite, yo quiero hacer un agregado acerca del llanto y otras formas más complicadas de lluvias corporales. En griego, la palabra los griegos creían que la lluvia provenía de las aguas menores de Zeus. Sí. Es decir, pensaban que cuando Zeus orinaba, llovía. Pero curiosamente, la palabra griega que designa a las aguas menores y la que designa el cielo es la misma. Es la misma. Y ha llegado a nosotros bastante parecida también. Vías urinarias y el cielo era Urano. Uranos, claro. Urano. Siquiera la misma palabra, o al menos la misma raíz, la que designaba a un acto urinario de un suceso del topo sobranos. Del topo sobranos. Ahora, imagínense, eso nos hace pensar en aquellos disfraces que cobraba Zeus, esos deliberados disfraces para seducir gente. ¿Qué habrá sido lo de lluvia dorada después de todo, no? Zeus que se convirtió en lluvia dorada para seducir a una dama. Sí. Yo creo que se equivocaba. Que se equivocaba. Yo creo que se equivocaba. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Le digo yo que he sido lluvia dorada, entre otras muchísimas cosas. Lo he visto decir, he regado con mi áurea lluvia campos absolutamente infértiles. Y cuánta lluvia dorada, no la mía, que no vale nada, pero cuánta lluvia dorada de Zeus. Para tanta tierra baldía. Para tanta tierra baldía. Tarde gris, canta Jorge Vidal.